bendecimos, alabamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la fuerza y la salud que nos das para poder estar en este lugar. Señor, te ruego que abras los cielos de este tiempo, de esta casa, y que tomes el control, Señor, de cada uno de nosotros. Que el entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros se abra en el nombre de Jesús para recibir tu palabra, y que seas tú, Espíritu de Dios, el que hable a través de mí, Señor. Yo dispongo mi vida y todo mi ser para que tu Espíritu, Señor, ponga un carbón encendido en mis labios, y que seas tú el que hable el día de hoy a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Señor, ponemos este tiempo y nuestro sentido, Señor, en tus manos. Te rogamos que el día de hoy nos hables, nos instruyas y nos dirijas, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos más de ti, Señor, y el día de hoy nos disponemos, estamos dispuestos y disponibles, Señor, para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso allá al Señor, por favor. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Quiero comentarle un mensaje que pues el Señor ponía o me hacía sentir en mi corazón. Acompáñeme, vamos ahí a Mateo, por favor. Mateo en el capítulo 13, creo es. ¿Ya llegó? Mateo capítulo 13, ahí en el versículo número 1, por favor. Vamos ahí a la lectura, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70, y cual al 30 por uno. Dice la palabra de Dios: el que tiene oídos para oír, dice que oiga. Amén. Bueno, vamos a la explicación, por favor, para poder desarrollar lo que le quiero decir. Ahí en el versículo número 18 dice: oíd pues vosotros la parábola, del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sí está escuchando? Ese es el primer punto. Dice: este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, se aparta, deja de venir, se desanima, tiene otros intereses, pierde pues el interés de venir a escuchar la palabra. Avanzo, ahí en el 22 dice:
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ok. Algo que a la iglesia le cuesta mucho trabajo, hermano, en su vida cristiana, en su caminar con el Señor, algo que nos cuesta mucho trabajo como iglesia es entender la palabra como el Señor quiere que la entendamos. La mayoría escuchamos la palabra, la recibimos con gozo, pero con el paso del tiempo se olvida lo que se habló. Entonces, yo quiero el día de hoy mencionar algunas características por las cuales nosotros olvidamos la palabra. La finalidad es que usted escuche la palabra, que la palabra quede sembrada en su corazón y que usted pueda dar fruto, que esa palabra germine en su corazón, que crezca y que usted dé fruto en la vida cristiana. Cuando eso sucede es porque usted es buena tierra. La buena tierra es la que nosotros debemos de cuidar para que la semilla caiga y germine. Si usted y yo no somos buena tierra, la palabra será infructuosa, no habrá fruto y entonces nos llenaremos de información, nos llenaremos de conocimiento, aunque sea tergiversado, aunque no lo entendamos, pero tenemos conocimiento. Diga conmigo, tengo información. La palabra se convierte en información en la mente del cristiano. Y esa palabra es infructuosa. ¿Qué significa eso? Que no produce nada. No produce nada en la persona, no produce nada en su vida, no produce nada en su familia, no produce nada en su economía y en ninguna área de su vida. La palabra está solamente como información en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en nuestro intelecto. Y yo quiero hacer una observación el día de hoy en esta parábola. Fíjese que yo consideraba por qué los cristianos, hombres y mujeres, escuchamos la palabra, pero no producen nada en nosotros. Y creo, hermano, que lo voy a ilustrar de esta manera. Imagínese que usted y yo caminamos constantemente en diferentes, vamos a llamarlo atmósferas, pero usted está buscando o trayectos. El trayecto es una atmósfera. ¿Me estoy explicando? Pero estamos tratando de buscar subirnos a un vehículo. Y el vehículo o los vehículos a los que en algún momento nosotros nos subimos son las emociones en las que caminamos. Entonces, si la palabra no produce un fruto, ¿qué es lo que entonces produce en nuestra mente? Porque si es información, entonces ¿qué es lo que está generando? ¿Qué produce en mi mente? Porque si no está dando fruto apacible, no está dando una mejor economía, un mejor entendimiento, más sabiduría, si no está fructificando, entonces ¿qué está produciendo? ¿Sabe cómo lo veía yo? Como un tema de entretenimiento. Te subes a la emoción de la palabra. Diga conmigo, me subo al taxi y el taxi me va a traer dando vueltas y de repente se va a parar por ahí en algún lugar, en alguna atmósfera. Hay trayectos, hermano. Mire, nosotros conocemos bien la carretera de aquí para Morelia, por los dos lados o por los tres lados.
Pero hay un pedazo de venida, hay un pedazo que me cae regordo, que es Serrano. Mucho tope, mucho bache, mucho entretenimiento para un pueblo tan pequeño, hermano. Uno pasa ahí de rodillas casi. Pero de ida, si nos vamos por este lado de Serrano hacia Morelia, hay un pedazo a la entrada de Morelia, ahí en el tramo entre Cuitzeo y Tarímbaro. Ese tramo, hermano, no me gusta nada. Ahí en ese lugar se empieza a tornar, ya en la noche se empieza a tornar en una atmósfera, y yo así lo siento, en una atmósfera peligrosa. Porque como ahí hay varias gasolineras y los trailers se paran ahí a un lado, uno lleva la vista cansada y ellos no apagan sus luces. Todas las luces que están en la orilla de la carretera, tú a la velocidad que vas, tú no sabes si ellos están afuera o dentro de la carretera. Entonces tú los ves de lejos, además de que es una zona urbana, ahí, sí, muy urbana, en donde hay muchos animales. Ya nos ha sucedido que varias veces se nos han atravesado perros y ha habido accidentes en ese lugar. Entonces la atmósfera, diga conmigo, la atmósfera cambia. Entonces cuando llego a ese lugar, ya voy un poco cansado, mi vista ya va cansada, pero cuando llego ahí se prende la alerta y me empiezo a sentir incómodo. Entonces cuando en ese lugar empiezo a sentir esa atmósfera y estoy cansado, mejor me paro. Porque es peligroso, porque la atmósfera, ese trayecto, hermano, me genera una pesadez y se genera una atmósfera que no me gusta. ¿Sí me estoy explicando? Ok, las emociones que la palabra de Dios remueve, porque la estamos recibiendo en la mente, las emociones que remueve son las que nos mantienen arriba del taxi hasta que se cae esa emoción de tu ser, de tu persona. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que tenemos que tener cuidado en qué vehículo nos estamos moviendo. Si usted de repente por arrebatado, por arrebatada, por desesperado, por por ansioso, por ansiosa, usted toma decisiones alocadas. Diga conmigo, a veces me aloco. Hermano, se está subiendo al taxi de esa emoción, del enojo, de la ira, del berrinche, de la emoción. Anda usted en la emoción arriba del taxi. Y entonces la palabra, dile al que tienes a tu lado, y entonces la palabra, ¿qué pasa con la palabra, hermano? ¿Qué pasa con la palabra? Porque hemos recibido palabra, tenemos años recibiendo consejos, recibiendo enseñanza, recibiendo exhortación. Entonces, la palabra, ¿qué es lo que está produciendo? Hermano, la palabra llega al intelecto, pero usted se debe de encargar que esa palabra baje al corazón. A través de la meditación, a través de la reflexión, a través, hermano, de la lectura, a través de reflexionar en el mensaje que Dios nos está hablando. Porque si no, solamente es una palabra que cae a un lado del camino, una palabra que cae en pedregales, una palabra que cae entre espinos. Si fuéramos, diga conmigo, si fuéramos buena tierra, estaríamos dando fruto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, diga conmigo, el problema no es la semilla. Échale ganas pues, el problema no es la semilla. El problema soy yo. Hermano, ¿qué problema le pudiéramos poner o qué pero le pudiéramos poner a la palabra?
si es la palabra de Dios. Si usted siembra la palabra en diferentes recipientes con tierra diferente, usted va a ver diferentes frutos. En algunos casos, yo recuerdo que en la primaria te ponen a hacer un experimento del frijolito y no sé qué otra semilla en algodón y que lo estés mojando y que no sé. Ah, mire, algunos por tener las características en estarse desarrollando en el ambiente adecuado, revienta, hermano. El grano revienta, empieza a germinar y empieza a crecer. Y usted ahí en el trastecito transparente, usted empieza a ver cómo se empieza a abrir y cómo empieza a crecer. Entonces, la pregunta es, si la palabra no es el problema, entonces, ¿qué nutrientes son los que yo necesito para ser buena tierra? Y que la tierra empiece a recibir esa semilla y empiece a dar fruto. ¿Qué nutrientes necesitamos? Diga conmigo, bajarme del taxi. Diferentes tipos de vehículos son los que constantemente nos están moviendo, hermano. Diferentes tipos de emociones son los que nos hacen ir hacia algún lado, decidir, pensar, actuar o dejar de hacer, porque le estamos dando, cuando la palabra no baja al corazón, le estamos dando cavidad a las emociones. Si las emociones gobiernan, entonces seremos personas que constantemente seremos arrebatados en nuestras decisiones, estaremos haciendo las cosas incorrectas y no nos daremos cuenta de lo que estamos haciendo porque nuestra emoción nos está justificando por nuestro sentir. ¿Sí me expliqué? Si usted le dice a una persona que actúa de esta manera, ¿por qué lo hiciste? Es que yo sentí. Él te responde así, es que yo creo, es que yo pienso. Recuerda que hace algunas semanas estuve hablando de un tema que le decía que seguir a Cristo no es fácil, pero es lo correcto. Entonces, cuando tú traes la palabra en el corazón, haces lo correcto, porque la palabra es la verdad. Y ya no te mueves bajo emociones. Tú ya no agarras el taxi y no te trae ahí dando vueltas. El problema es que la palabra, diga conmigo, no ha permanecido en mi corazón. No ha bajado, hermano. No la dejamos que entre a la buena tierra. Si nosotros fuéramos ese camino donde va el sembrador, tal vez la semilla caería entre pedregales a un lado del camino, o tal vez entre espinos. Y usted ya escuchó la explicación, dice la palabra de Dios, que la que cayó a un lado del camino, dice que germinó pronto, rápido salió, pero cuando salió el sol la quemó. Diga conmigo, las aflicciones. Llegó rápido el desánimo, hermano. A esa flor que rápido floreció, llega el sol, inmediatamente la quema porque no tiene profundidad en sus raíces, porque no tiene una base. He estado publicando en mi estado de WhatsApp pues los videos del retiro. Y una persona me contactaba y me decía, está bien, qué bueno, ¿cuándo va a ser el retiro? Tal fecha, ok, ahí nos vemos. Y le dije, no, es que no funciona así, hermano. Ya esta sería la cuarta vez que va, la tercera vez que va, no sé cuántas veces ha ido. Digo, no es así. Yo creo que sería mejor que nos sentáramos a platicar para explicarle cómo es que debe de llevar su proceso. Hermano, es que hay gente en el mundo que vive así, de emoción en emoción, de baile en baile, de fiesta en fiesta, de tradición en tradición, porque su alma está muerta y necesita un evento para sentirse vivo, pero después de que termine el evento vuelve a sentirse igual de muerto que como llegó.
porque no hemos dejado que la palabra salga de fuera del camino y entre a la buena tierra. ¿Me estoy explicando? Mire, algunos tenemos la semilla del evangelio entre espinos. Y nuestras propias vidas están el día de hoy rodeados de espinos. ¿Qué son los espinos? Algo que está creciendo a la par del evangelio, que está ahogando la palabra. Puede ser un negocio, puede ser las riquezas, puede ser un deporte, puede ser la pasión por otra cosa. ¿Sí, amén? Hay personas que tienen tanta pasión en un deporte, hermano, son futbolistas, pero a morir, que por nada, cuando hay partido, hermano, por nada se lo pierden, dejan de ir hasta a trabajar, dejan de ir a la iglesia, porque es de la locura 81. Ya ni hay eso, ¿verdad? Creo que ya los caducaron. ¿Sí sabe de lo que hablo? Que el equipo del Morelia creo que ya no está en primera división o algo así, ¿no? Ya no, ¿verdad? Pero la porra del Morelia era la locura 81. Entonces imagínense, pues nada más el puro nombre, imagínense cómo se ponían en el estadio. Yo trabajé en el estadio, hermano, en la puerta 3, ahí vendíamos biberones para los niños grandes. Y pues yo sé de eso. Se ponían bien locos. Y ahí con la tambora, la fiesta, las matracas, todo, hermano, y al final se agarraban a golpes con medio mundo. Pero esas personas eran tan apasionadas, tan fieles al equipo, que dejaban de hacer cualquier otra cosa por irse al estadio. ¿Qué hacían en el estadio? Se drogaban, se alcoholizaban, se peleaban, eran fanáticos del fútbol, se quitaban la camisa, gritaban y yo digo, ¿no habrá alguien que pueda hacer algo como eso para Cristo? Imagínense si ellos traen el día de hoy la semilla de la pasión por el fútbol bien arraigado en su corazón. Yo digo, ¿por qué los cristianos no podemos traer esa semilla de esa manera? Si es mucho más grande nuestro Dios, mucho más poderoso lo que nosotros seguimos y da fruto, hermano. Hay personas que se conducen en los placeres y en los deseos del alma. Ese es un vehículo, diga conmigo, el taxi de la carne. El taxi de la carne es el que te lleva a todos los placeres, a todos los deseos, a las pasiones de tu carne, lo que tu alma produce. Y esa persona, estoy hablando de cristianos, hermano. ¿Sí, amén? Estoy hablando de cristianos que fácilmente son movidos por sus emociones, que no les importa si es posible quedar mal en algún otro lugar, trabajo, familia, hermanos, compromisos de no sé, una instalación, un trabajo, porque hay un partido. Porque, no sé, vino mi primo el borracho de Estados Unidos y me tengo que emborrachar con él. Porque va a salir Laura en América y pues es a la misma hora que el culto. Porque ya la novela, ¿cuáles novelas hay? A ver, dígame. Sí sabe, ¿cómo no? La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? O no sé cuál. Pero estoy hablando de que son personas que movidos en su emoción, atraídos por los deseos de su carne, no pueden bajarse de ese taxi. Se bajan de ese taxi, de esa emoción, y se suben a otro. Pero de la palabra, del espíritu, de la buena tierra, no sabemos nada. Y entonces somos personas que andamos como la gente del mundo. Cristianos, pero andamos como la gente del mundo. Hoy en día andamos bien, estamos animados, estamos motivados, estamos echándole ganas, estamos con todas las pilas bien puestas. Quiero servir, quiero no sé, hasta quedarme a dormir en la iglesia. Pero llega un momento que hay algo, hermano, que no te gusta de lo que se está haciendo, pero como la palabra no ha bajado al corazón,
La que domina es el alma, la que domina es la emoción. ¿Sí me expliqué? Diga conmigo, palabra hemos recibido. La palabra la hemos recibido, hermano. El problema es en dónde dejamos la palabra. Si la palabra tiene poder para transformar vidas, ¿por qué no la dejamos que baje al corazón? ¿Sabe por qué? Porque no hemos querido morir a nuestro estilo de vida. Y cuando tú no quieres morir a tu estilo de vida, tú defiendes a capa y espada lo que atente en contra de ese estilo de vida. Y el reino de los cielos no puede funcionar con personas así. Si las empresas del mundo no funcionan, hermano, rápido te dan las gracias, rápido te ponen de patitas en la calle, rápido se consiguen a otro. Porque no puede la empresa invertir, trabajar con alguien informal, con alguien emocional. Tiene que trabajar y firmar contrato con alguien comprometido, con alguien responsable. ¿Me estoy explicando? Entonces, la mayoría de la palabra, avanzo, la mayoría de la palabra queda solamente en el intelecto. Cuando queda en el intelecto, solamente en los deseos de la carne queremos estar. Acompáñeme, vamos a la palabra de Dios ahí en Gálatas, por favor, capítulo 5. ¿Qué son los deseos de la carne? Ahí en el versículo 16, 5:16. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Sí estamos escuchando? Dice, y estos se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, no estamos bajo el Antiguo Testamento, la ley del Torá. Porque la gente lo único que hacía antes era respetar la ley. ¿Sí me estoy explicando? O sea, puntuales, ahí cuadradamente ellos decían esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces, de cierta manera también estaban limitados. Pero dice la palabra de Dios, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. O sea, el de la ley dice qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué es pecado, qué no es pecado. Y entonces yo lo he explicado de esta manera: el que ya entendió qué es lo que debe y lo que no debe de hacer, dice ok, me mantengo al margen. Cuando el diablo anda por allá y que no se vea muy notorio, que no dé señales muy notorias, me meto tantito al pecado, disfruto, y cuando viene el diablo que me quiere alcanzar la consecuencia, me salgo. Pero estamos aquí en el límite. ¿Me estoy explicando? Avanzo, dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, una persona que no deja bajar la palabra de Dios a su corazón para ponerla en práctica, vive haciendo esto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Diga conmigo: pecado. Cosas semejantes a estas son las que nos invaden una y otra vez. Si no estás haciendo una, estás haciendo otra. Pero el que no deja bajar la palabra de Dios a su corazón, a la buena tierra de su corazón, es la persona que vive defendiendo su estilo de vida, que es las obras manifiestas de la carne. ¿Me estoy explicando?
Las obras manifiestas de la carne generan un círculo vicioso que no te deja avanzar. Y cuando el mensaje es directo, cuando el mensaje te confronta, la persona cierra el corazón, se enoja, se molesta y dice: no lo acepto, porque el mensaje le está llevando a quebrantar su estilo de vida y rendirse a la palabra y dejar que la palabra entre al corazón. Esa es la intención de la palabra, hermano. La intención de la palabra es transformar nuestras vidas, hacernos mejores personas. Si la palabra no está, escuche esto, si la palabra no está produciendo en tu vida un cambio y una transformación, tienes que hacer una revisión entonces en tu mente y en tu corazón para que te des cuenta en dónde está el problema. Porque eso significa que no te has bajado del taxi de las emociones, no te has bajado de la ruta de la carne. Y esa ruta de la carne es entretenida. Porque si usted, así como le ilustré el tramo ese de Cuitzeo a Tarímbaro, usted se da cuenta que hay lugares por donde pasa la ruta que de repente te hacen sentir una cosa, te hacen recordar, te sientes bien, te sientes mal. ¿Sí, amén? Y hay personas que en esta ilustración que le estoy dando, en esta ilustración viven, que no se quieren bajar de la emoción, hermano. Y esto yo ya lo he predicado de otras maneras, pero el día de hoy el Señor me lo hacía ver de esta manera y decía: es que se suben a un taxi y andan dando vueltas hasta que la emoción se les acaba. Cuando la emoción se les acaba, agarra otro taxi que va para otro lado, lo mete a otras atmósferas, a otros trayectos, es otra ruta diferente. Lo que le decía hace ratito, si no está enojado, entonces está contento. Diga conmigo: una bipolaridad espiritual. Hoy estás bien, hoy estás echándole ganas, hoy estás buscando de Dios, amas a Dios, saludas a todos los hermanos, y mañana no quieres que nadie te hable. Esa es una expresión de la persona que no deja que la palabra entre a su corazón. Mira, hermano, yo creo que todos, sin excepción alguna, todos somos buena tierra. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor se fija de entre lo más vil y despreciable para humillar a sabios y ricos, imagínense, significa que el problema no es la semilla, ni tampoco el tema de la clase de persona o la clase de la sociedad de donde fue tomado. No, ese no es el problema. Diga conmigo: el problema está aquí. Hágale así: el problema está aquí. Voltea ahí a la que tienes a tu lado, al que tienes a tu lado, y dile: ahí viví, ahí viví. Hermano, el problema de muchos está en nuestra mente. Y ese es el siguiente punto al que quiero llegar. Amén. Y el siguiente punto al que yo quiero llegar es el tema, hermano, del intelectualismo. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 5. Cuando una persona se encuentra en esta atmósfera, arriba de este taxi, hermano, se recrea, se entretiene, se divierte, le pasa el tiempo, no tiene ganas de salir de ahí. Cuando usted manda al niño, yo creo que ya no se estila, ¿verdad? Pero más bien ahora es al revés. Ya la abuela quiere ir a la tienda porque en la tienda hay una máquina tragamonedas y ahí se queda la abuela jugando en la máquina tragamonedas. Antes eran los niños en las maquinitas, ahora son las abuelas en las maquinitas. Y ahora el niño está en el celular. ¿Sí se ha dado cuenta? No, están bien tremendos, hermano. Pero bueno, una persona, ya sea el niño en el celular o la abuela en la máquina tragamonedas, dile: ya pues, ya deja eso, ya vámonos, para que veas cómo se pone. ¿Quiere ver que su hijo se manifieste? Quítele el celular.
porque está dentro de la emoción y solamente piensa en eso. Es algo que cautiva tu pensamiento, que cautiva tu sentimiento, toda tu atención, tus fuerzas, tu inversión. Mire, conozco muchos jóvenes y de las muchachas que ministrábamos en el refugio también, que eran adictos a los videojuegos y pagaban, hermano. Ya los niños el día de hoy ya no quieren salir a jugar fútbol, ya no quieren salir a la calle, ya no quieren jugar trompos, valero, ya no quieren nada de eso. Quieren dinero para pagar los videojuegos y las cosas que tienen que comprar ahí dentro del videojuego. Porque te atrapa todo, tu atención, tu dinero, tu economía, tus fuerzas, tu tiempo. No quieren ni dormir. Y después están bien endemoniados en los refugios. Y no se lo digo por exageración, se lo digo porque es un testimonio y es una realidad. Entonces, esa persona no quiere salir de ahí. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, imagínense, va arriba del taxi. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, su transporte, el que lo está llevando por todos esos lugares, imagínense que es una persona, hermano, ¿cómo le va a una persona iracunda, enojona, agresiva, colérica en el tráfico? ¿Cómo le va? Con todo mundo va peleando, le va echando el carro a todos, mentando a la mamá fulano, a mangano, a perengano, ya se quiere bajar. ¿Cómo le va? Pero esa emoción lo mantiene a él en esa euforia. Dice la palabra de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que piensan las personas en las cosas de la carne? ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? Fornicación, adulterio, lascivia, idolatría, borracheras, enemistades, orgías, lascivias, y todo lo que Gálatas 5:16 nos expresó. Nada más en eso se quiere recrear. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué cree que cuando una persona va a su retiro, viene bien emocionada a la iglesia el siguiente jueves, el siguiente domingo, hermano? Porque trae el despertar del Espíritu. Quiere aparecer en todo lo que tenga que ver con Dios. Quiere aprender más de Dios, quiere aprender más de la Biblia. Si hacemos obras de teatro, quiere salir en la obra de teatro. Si hay oportunidad de la alabanza, quiere subir a aprender un instrumento, a tocar un instrumento. Quiere servir en el talento, quiere hacer cualquier cosa en la iglesia porque quiere más de lo que recibió, más del Espíritu. Dice, los que son de la carne solamente piensan en las cosas de la carne. Hermano, si la palabra no baja al corazón, usted solamente pensará en los deseos de la carne. Dice, porque 6, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Está escuchando? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bájame tantito. El ocuparse de la carne, diga conmigo, es muerte. Oh, hermano, es que si le hacemos caso a la carne, terminamos mal, terminamos muertos. Hay una frase que se quedó grabada en mi corazón. Y esa frase, hermano, es: si usted busca satisfacer los deseos de la carne, solamente genera más deseos, porque la carne nunca se sacia. ¿Acaso se cansa el ojo de ver? O sea, hablando del versículo que dice que no se sacia, él se deleita en estar viendo y viendo y viendo y viendo. No se cansa, hermano, se recrea y se deleita en lo que ve. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No,
Mire, cuando tiene espíritu, usted no piensa en dinero, no piensa, mire, si Dios lo bendice, si Dios lo prospera, qué bueno, gloria a Dios. Dios no está peleado con la prosperidad y con la bendición económica. No estoy hablando de que, ay, vamos a satanizar el dinero, la prosperidad, no. Pero estoy hablando que una persona que anda en la carne solamente piensa en las cosas de la carne y nunca le interesan las cosas del espíritu, de la iglesia, del ayuno, de la palabra, del servicio. No. Y el que no deja que la palabra baje al corazón es como el que siembra la palabra o la semilla a un lado del camino, en los pedregales o entre espinos. ¿Se acuerda qué producía ese fruto? Rápido brotaba, pero tantito salía el diablo y le decía ¡bu! Y rápido se apagaba. Salía el sol y lo quemaba, porque no tenía la raíz profunda y porque el sol rapidito lo consumía. Pero en cambio, el que siembra la semilla en buena tierra, hermano, tarda en germinar, tarda en crecer, tarda en asomarse el botoncito. Pero cuando sale, el sol no lo apaga, el sol no lo quema. ¿Por qué? Porque sus raíces primero crecieron para abajo, para cimentarse. Y una vez que crecen para abajo, adquieren los nutrientes de la tierra, las sales, los minerales, el agua, y entonces ahora crece para arriba, se enancha y puede resistir la inclemencia. Es más, le digo una cosa, cuando crece y siente el sol, más crece. Porque algunos tallos necesitan la vitamina D, necesita del sol para crecer más. Hay otros que son de sombra. Dile al que tienes a tu lado, ¿eres de sol o de sombra? Porque algunos los ponen en el sol y luego bien chapeados, hermano. Luego ya dije, no, yo ya agarro mis Barbies, yo ya no juego. Y dices que yo soy de sombra. ¿Sí, amén? Mi esposa tiene unas plantas de sombra. Yo nunca veo que den fruto de nada, hermano. Son de, ¿cómo les dicen? De ornato. Nomás están ahí de adorno. Pobrecillas, están todas secas, como el dueño, ¿verdad? Como lloviznando. Pero no dan fruto. Dile al que tienes a tu lado, ¿eres de sombra o eres de sol? Amén. Fíjese, dice la palabra de Dios en el 7, por cuanto los designios, bueno, dice que el espíritu es vida y paz. Aunque no tenga nada de lo que el de la carne anda buscando, él tiene vida, está rebosando, está bendecido, tiene salud y ¿sabe qué? Tiene paz. ¿Hay dinero? Qué bueno, gloria a Dios. Hay paz. No hay dinero también, qué bueno, no me hace falta nada. Hay paz. ¿Me estoy explicando? Y ahora dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, lo que tu carne quiere está en contra de los designios de Dios. Por eso hace sujeta. Digo, por eso no se sujeta. ¿Se entendió? El que anda en la carne, por eso hace sujeta. Porque no puede sujetarse, porque reniega. ¿Por qué? Pues ayuno otra vez. No podré ir a servir con un café, una concha, un pan o algo, porque siempre ayuno. Amén. Dice que son enemistad contra Dios. Dice, escuche esto, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Número 1, diga conmigo, es rebelde. No se sujeta, hermano. No se sujeta a nadie, no se comporta, no sigue los lineamientos y cuando lo quiere hacer, no puede. Híjole, hombre, Dios nos está hablando, hermano. No puede sujetarse, ¿sabe por qué? Porque le hace falta un ayunito, papá. Y nomás anda en ayuno y anda de malas, y anda echando diablos, y anda enojado, y ya qué horas son, y ya tengo ganas de levantar el ayuno. Hola, creo que Dios nos está hablando.
No, pastor, es que yo no puedo ayunar porque fíjese que a mí me da el váguido, a mí me da el soponcio, a mí me da ¿qué mal le da? A ver, dígame. Me da mucha hambre, es que a mí se me quita el ayuno comiendo, pastor. Amén. Dice, ni tampoco pueden. Qué tremendo. Vea, el día de hoy el Señor nos está hablando de dos temas, no sé si se está dando cuenta. Una, ¿qué haces con la palabra de Dios que estás recibiendo? ¿Qué haces? ¿La recibes en tu intelecto o la dejas bajar al corazón? Ahora, nos está ilustrando que la palabra de Dios, cuando cae entre el camino, entre pedregales, entre espinos, tiene diferentes reacciones. Observe su conducta, su proceder, su testimonio y vea cuál de todas esas semillas es usted. Dice la palabra de Dios, por el fruto lo conocerás. ¿Por qué fruto? Porque rápido subió como la espuma, pero al día siguiente ya no lo vimos. Porque sí, con gozo, amén, aleluya, gloria a Dios. En serio, hermano. En serio, esa es la vida de los cristianos. Hay otra clase donde las personas entramos con gozo a la iglesia, nos gozamos, alabamos, danzamos, brincamos, regocijamos, pero nada más dile algo que no le parezca. Dile algo que tenga que ver con temas de formación. Véngase a las clases, llegue temprano, entregue tareas. Diga conmigo, se le acabó el gozo. Se le acaba el gozo y comienza el pretexto. Es que se me atravesó el tren, es que choqué con el avión, es que se me inundó, es que el carro, y ni carro tiene, hermano. ¿Sí, amén? Porque no se puede sujetar. Amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, están entre nosotros, están dentro de la iglesia, son parte de la congregación, algunos hasta servimos, algunos estamos sirviendo en las diferentes áreas, pero, hermano, no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, lo que producimos, tiene que ver con la carne. ¿Sí, amén? Todo lo que hacemos y todo lo que el día de hoy sucede en nuestras vidas tiene un producir, tiene un fluir, tiene un proceder con la carne. Entonces, eso significa que podemos ser en medio de los pedregales, podemos ser de la semilla que cayó afuera del camino, entre pedregales, o estamos entre espinos. Fíjese que cuando uno va iniciando en el camino del Señor, a veces es muy complicado, hermano, porque la mayoría de nosotros venimos de una religión tradicional y venimos de una cultura muy tradicional. ¿Sí, amén? Y en esa cultura llega un momento en el que toda tu familia está dentro de esa tradición. Y ya no les parece que no vayas a la fiesta del pueblo, ya no les parece que no brinques, que no dances, que no bailes, que no... Bueno, esos son los espinos que constantemente te están ahogando, tratando de apagar tu fe. Y yo no sé para qué vas allá y qué tanto haces allá. Y yo no sé por qué pues ya no quieren a mi madrecita santa, a la morenita. ¿En serio? Yo creo que algunos de ustedes lo han vivido, yo lo viví en algún momento. Esos son los espinos. Pero hermano, hay personas, de verdad se lo digo con mucho respeto, que recibe la palabra, pero no quiere. Aquí no es un tema de que, bueno, cayó entre espinos, le va a batallar, pues necesita luchar. No, la persona quiere estar entre espinos.
La persona quiere estar ahí entre los que le quieren ahogar la fe. ¿Sabe por qué? Porque también no quiere defender sus convicciones porque ni las tiene. O sea, va y disfruta del mundo, le ahogan la fe y después regresa otra vez a la iglesia todo desanimado, todo afligido. Y ya el Señor le levanta, le da una palabra, le da ánimo, le da fuerzas, le da motivación espiritual y después sale otra vez, pero vuelve a los espinos. El problema no es regresar a los espinos, es que no hace nada por salir de ahí. Es como el que se está durmiendo en la iglesia. O sea, sí viene cansado y lo que sea, pero el problema no es que esté cabeceando, es que anda buscando almohada, que no hace nada por despertarse. ¿Sí me explico? ¿Por qué cree que me traje la pila? Acuérdese del borrador en la escuela. No, la idea, hermano, es que si traemos la semilla del reino, sepamos que tarde o temprano tiene que germinar. Tenemos que dejar que baje al corazón. Y a veces eso lleva tiempo, hermano. Ayer platicaba con una joven y le decía, es que es parte de tu proceso, hija, es parte de lo que tienes que vivir, te tienes que acostumbrar, te tienes que adaptar, tienes que conocer las diferentes etapas de tu vida y eso lleva tiempo. Entonces, en pocas palabras, diga conmigo, tengo que aguantar. La persona cuando aguanta después se va a estar riendo de lo que vivió. Pero el que no aguanta, hermano, y que rápido la emoción se le va y se regresa al mundo y lo pierde todo otra vez, después está batallando con la consecuencia y dice, ¿cómo no me aguanté? Y entonces viene un círculo vicioso de condenación, de reclamo interior. ¿Y por qué lo hiciste? Y eres un desgraciado. Y ahora viene el diablo. Y ya no mereces, no eres digno. Ya no puedes estar ahí. Eres un pecador. Y es un círculo en el cual el diablo te está trabajando para que ya no vuelvas. Pero el que resiste, el que permanece, el que aguanta y tarde o temprano voltea para atrás, se da cuenta y dice, antes por menos de eso ya me hubiera ido. Yo soy uno de ellos, hermano. Una persona bipolar, una persona inconstante. Pero vea, algunas de las cosas solamente es dejar que la palabra de Dios baje. Y aquí entro al siguiente vehículo. El vehículo del intelectualismo, de la razón, del conocimiento, de la ciencia, del razonamiento, de la estadística, de la metodología, de, no sé, de la psicología, las ciencias cristianas. O sea que todo lo que sucede lo razona y todo quiere una explicación. Mire, Hace ratito yo creí que no íbamos a alcanzar a llegar porque fuimos a un funeral. Y ahí en la prédica del funeral yo le decía a la gente que estaba ahí, yo le decía, Dios no quiere que entiendas todo. Dios lo que te está pidiendo es ven a mí. Hablando del dolor. La persona cuando pierde al familiar, al ser querido, quiere entender por qué se la llevó, por qué hoy, por qué de esto, por qué Dios no la libró, por qué no le concedió, o sea, quiere explicación. Él quiere, diga conmigo, quiero entender todo. Y ahí entra en un embrollo intelectual, emocional, de razonamiento que no tiene fin, hermano. No tiene fin. Mira, apenas mi madre acaba de cumplir un año de que partió con el Señor. Y yo lo expresaba de esta manera y yo le decía, Dios no quiere que lo entiendas. Dios quiere que te acerques a Él. Él dice, venid a mí. No dice, entiéndeme a mí. Dice, venid a mí. Pero el que entre en el razonamiento, hermano, una parte, cuando empecé yo en el camino del Señor, hubo una temporada, hermano, que por poco me pierdo a través del intelectualismo, a través del desarrollo intelectual, a través del conocimiento, a través del razonamiento. ¿Por qué? Empecé a escuchar a una persona, un teólogo, un escatólogo,
lo empecé a escuchar y me empezó a fascinar, me llevaba a estudiar, me llevaba a investigar y ahí me tenía ahí en significados y la teología y la escatología, y yo ya estaba queriendo mandar mis diezmos a ese predicador del internet, hermano. De verdad. Y un día mi pastor llega, da una prédica y dice: usted no necesita eso, usted necesita quien lo pastoree. Conocimiento puede encontrar en todas partes, pero tiene que saberlo usar. Pero el conocimiento no lo va a sacar del lugar en el que se encuentra, porque usted ocupa un pastor, quien lo corrija, quien lo exhorte, quien lo guíe, quien lo demande, quien lo frene. Usted busca lo que le gusta, no lo que necesita. Y tómala, pues que me regresa a mi realidad. Y dije: sí, es cierto. Porque meterse en esos embrollos, hermano, intelectuales, uno nunca sale. Y ahí empieza uno a buscar, hermano, los tres pies del gato. Y que por qué aquí este versículo dice esto, y por qué en este otro lado dice el otro, y por qué, en serio. Y en un inicio uno tiene que llenarse del Espíritu para poder salir de esa influencia, de esa etapa y de esa temporada en la que uno está atravesando. Hay una analogía, un ejemplo que yo le doy. Yo le digo: hermano, usted no puede crecer en intelectualismo, en conocimiento, en información, en investigación, en razonamiento, y su oración hasta abajo, su vida espiritual hasta abajo, sin ayunos, sin consagración, sin dedicación. ¿Sí, amén? Tiene que crecer a la par. Los dos tienen que crecer al mismo tiempo. Yo mismo, siendo pastor, de repente investigo temas. Oiga, hermano, estar atendiendo un montón de mujeres, de repente salen con unos temas, hermano, bien tremendos, que digo: yo no sé eso. Y los anoto, a ver qué es eso. Y empiezo a investigar, pero llega un momento, hermano, donde la mente se satura y digo: no, ya, basta. Porque luego al rato ya no sé si ellas me están ministrando a mí y yo las estoy ministrando a ellas. En serio, porque ya te atrapó. Entraste a una atmósfera, entraste a un trayecto donde quedaste atrapado en la atmósfera. ¿Sí me estoy explicando? Pero todo eso es porque andamos en la carne. Amén. En el razonamiento, en la lógica, conocimiento, ciencia, humanismo, psicología, o en la simple experiencia, hermano. No, es que yo hice, yo tengo, yo sé, en la experiencia. Y son vehículos que te mantienen dando vueltas arriba. No te puedes bajar de ahí, y cuando te bajas es para subirte a otro. Entonces dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios, vamos ahí por favor. Segunda de Corintios capítulo 3. El 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, está diciendo: yo no tengo capacidad. O sea, el Señor nos rescató de lo vil y despreciable, pero trabajamos, funcionamos y servimos a Dios, pero no en nuestra capacidad, no en nuestro intelecto. O sea, no pensamos que es por mi linda cara, por mi mucho conocimiento, por mi mucha economía. Es lo que está tratando de decir. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Diga conmigo: todos mis dones vienen de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escuche, dice: no de la letra, sino del espíritu. O sea, dice el Señor: ahora no quiero que, si vas a seguir mis pisadas, te confíes en el conocimiento de la ley. Dice: ya no quiero que seas un ministro competente bajo la ley. Dice: ahora quiero que te muevas en el espíritu. Dice: un nuevo pacto.
¿Cuál es el nuevo pacto? El sacrificio de la cruz. Dice, el antiguo pacto tenía que ver con la ley. Tenía que ver con la ley del Torá, con la ley mosaica, los primeros 5 libros. O sea, era letra, conocimiento. Dice, no, ahora vas a entrar al nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Diga conmigo, la gracia de Jesús. ¿Qué es la gracia de Jesús? Aunque seas el más vil de Puruándiro, el más vil de Morelia, el Señor pagó tus pecados, te redimió y te dio oportunidad de tener vida eterna si lo recibes en su corazón, porque solamente hay un camino. Juan 14:6 dice, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Diga conmigo, eso es gracia. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo dar a entender? Nada más recíbeme, cree en mi sacrificio, yo pagué por ti, hay vida eterna. Solamente deja que la palabra entre al corazón y haga lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que va a hacer la palabra en el corazón? En tu corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a transformar. Va a cambiar tus pensamientos, va a cambiar tus sentimientos, va a cambiar tu manera de ser, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu estilo de vida lo va a cambiar. Si escuchando la palabra no produce el Espíritu en ti las ganas y el deseo de salir, de cambiar, de hacer las cosas diferentes, entonces la palabra no está entrando a la buena tierra. No la estamos dejando bajar al corazón. ¿Me estoy explicando? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu de Dios. Escuche, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. He conocido personas, y usted no aquí en Puruándiro, pero sí en Morelia, que en algún momento, hermano, el mucho estudio, perdón por la expresión, los hizo tronarse, entrar en locura, y andan de indigentes en la ciudad de Morelia, en las calles del centro histórico. Andan con unas chamarronas bien grandes, con rastas así, pobrecitos de ya tanta mugre, tantos meses y años en la calle, que se quedan en donde pueden, pero personas que los llegaron a conocer dan testimonio que eran buenas personas, que eran estudiosos, que era físico, que era matemático. Conozco gente ahora en el Evangelio que por el entusiasmo o la emoción de querer aprender más del fin de los tiempos, hermano, estuvieron investigando Apocalipsis de una manera intelectual y quedaron locos. ¿Es verdad? Delante de Dios se lo digo. Y no es uno ni dos, son varios. Y usted los ve, algunos de ellos los ve bien mal, pero otros aparentan estar bien. Pero cuando hablas con ellos te das cuenta que todo lo que hablan, híjole, no tiene sentido. Y fueron personas que se encerraron, se fascinaron con el tema del conocimiento, la ciencia, el intelectualismo, el humanismo. Quieren buscar, hermano, entender a Dios cuando el Señor le está diciendo, ven a mí, no me entiendas, ven a mí. Si vamos a Él, Él nos cambiará. Diga conmigo, Él me cambiará. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no queremos que nos cambie. En serio. Yo soy así, así nací, así seguiré y así me moriré. En serio. ¿Qué cree? Que el otro día tuve un sueño? Y soñaba, hermano, que yo estaba bien prendido aquí en el altar, predicándole con fuego y todo. Y que algunos de ustedes, no les voy a decir quién, empezaron a ponerse mal, empezaron a liberarse, y otros se tiraron al piso, empezaron a glorificar a Dios. Y cuando me desperté dije, uy, Señor, ¿cuánto falta para que eso suceda en Puruándiro? Si les interesa más que el que está a mi lado me esté viendo. Sí, era para usted, Puruándiro. Eso es algo que yo he encontrado aquí en Puruándiro, que mire, si tiene ganas de llorar, no llora. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran.
porque tengo al lado a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino. ¿Qué va a decir de mí? ¿Cómo les duele? ¿Cómo les pesa esa parte aquí en Puro Andí? Pero yo soñé eso. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, creyeron entender en su totalidad algún tema, algún principio, y ahí se atraparon. Otro patrón que yo he visto en el poco o mucho caminar cristiano que tengo es la gente que se atrapa con los temas de liberación, que quiere entender, hermano. Mire, cuando alguna cucaracha se mete a mi casa, pobrecita, mi esposa le hace primero un interrogatorio. Si de pura casualidad alcancé a matar a la cucaracha, el interrogatorio me lo hace a mí. ¿Por dónde se metió? ¿Cuántas vienen? ¿Quién la mandó? En el tema de la liberación es lo mismo, hermano. Quiere saber todo, quiere saber cómo se llama, cuántos géneros vienen, de dónde viene, por qué entró, o sea, y se atrapan en esa atmósfera. Diga conmigo, la liberación es un medio, no es un fin. Y se atrapan en el tema de la liberación porque todo lo quieren entender. ¿Y sabe quiénes son las que más batallan o los que más batallan? Los que en algún momento se vieron inclinados por el tema de la brujería, la hechicería, el satanismo, la adoración a la muerte, la magia, el ocultismo, la santería. Toda la gente que entra dentro, en el mundo secular, dentro de eso, dentro de esa fascinación de la magia, los brujos, los hechiceros, videntes, nahuales, chamanes, todo eso, esas personas son las que más atraídos se ven por el mundo espiritual. ¿Y sabe qué es lo que hace el mundo de las tinieblas, el tema de la liberación? ¿Y sabe qué es lo que hace el diablo? Solamente le da tole con el dedo y lo mantiene emocionado en esa parte. Dice, mira, lo tengo dando vueltas en el desierto, bien emocionado con el tema espiritual y ni entiende nada. Cuando Dios no nos mandó, Jesús no nos mandó a entender el mundo espiritual, nos mandó a discernirlo y a tomar autoridad sobre él, no a entenderlo. A veces el ministro, por tema de estar atendiendo a alguien, empieza a discernir, empieza a comprender, pero es un tema de ejercer autoridad y echar fuera, ordenar, pero no fascinarse ahí. Y que quién es tu hermano, y que de dónde vienes, y por qué entraste, y de cuántas generaciones, y no, que yo soy un espíritu viejo, que soy una bruja de 300 años, y que, no, hombre, hermano, y cada rollo que digo yo, no manches, esto solamente lo veía, lo entendía cuando andaba bien marihuano. ¿En serio? Amén. ¿Dónde me quedé? ¿El 6? No, el 21, ¿verdad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, en su sabiduría, entre comillas, se quedaron atrapados y en realidad ni saben nada. Dice Dios, no sabes nada como lo deberías de saber. Entonces, cuando uno llega a aprender algo, hermano, en los caminos del Señor, es mejor siempre mantenerse con un perfil bajo, humilde, sencillo, sabiendo que el Señor te irá dando poco a poco cada vez más entendimiento, más sabiduría. Pero hay algunos que nos envanecemos, caemos en nuestros propios razonamientos y nos sentimos, hermano, que lo sabemos todo. Mire, si hay alguien que te gana, cualquier demonio. Están aquí desde el inicio de la fundación del mundo.
Si usted se pone al tú por tú intelectualmente con alguno de ellos, te va a marear, va a terminar atrapándote y vas a terminar siendo su sirviente. Porque son mucho más inteligentes que nosotros. Por eso la palabra de Dios, mire, dice Jesús, no quiero que los entiendes, dice, en mi nombre echarás fuera demonios. Diga conmigo, en la autoridad de Cristo. No en el conocimiento, no en la indagación. Pero mire, cuando uno se sube a esos lugares, ¿sabe otra línea que también estoy recordando ahorita? El tema de la psicología. Cuando el psicólogo, hermano, la psicología es muy buena y muy efectiva, ¿sabe para qué? Para temas de indagación, investigar, identificar el problema, hacer ver a la persona cuál es su problema, pero no lo puede solucionar. Pero ya cuando se empieza a meter en, ya no es un tema de análisis, de observación, no, ya empieza con regresiones, con constelaciones, ya empieza con hipnosis, ya empieza con todo ese tipo de cosas, hermano. No sabe ni en dónde se está metiendo. Aquí en Puruándiro, una psicóloga hizo ese tipo de cosas y al final no lo pudo hacer regresar. Fueron y pararon con el sacerdote y el sacerdote dijo, no, yo no puedo. Porque lo hizo entrar, hermano, en el mundo espiritual y después no lo pudo hacer regresar. Y ya era un tema de qué? Era un tema de liberación, no de psicología. ¿Por qué se mete en lugares donde no sabe, donde no conoce, donde sus armas no funcionan? Dice la palabra de Dios, porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Hermano, deje que la palabra baje a su corazón, para que deje de estar tomando esos vehículos que solamente lo mantienen dando vueltas y entretenido de una emoción en otra emoción. Deje que la palabra baje a su corazón. ¿Cómo me voy a dar cuenta, pastor, que la palabra bajó a mi corazón? Porque lo está forzando a rendirse a Dios y a hacer cambios. La palabra lo está transformando. El que maldecía ya no maldice, el que robaba ya no roba, el que se drogaba ya no se droga, bueno, la palabra tiene el poder para transformarnos cuando baja al corazón. Diga conmigo, el corazón es la buena tierra. Hermano, todos somos buena tierra y todos recibimos la misma semilla excelente en nuestro corazón. El problema es que a veces no la dejamos bajar. No dejamos que la palabra haga su función y su trabajo en nuestra mente o en nuestro corazón. ¿Está escuchando? Fíjese que el día de ayer escuché de mi pastor una frase que me gustó y me llamó mucho la atención. Y se la quiero decir porque viene al tema. Mire, nos decía, escuche, la intimidad produce llenura. Cuando usted ora de madrugada, cuando usted busca al Señor, lee la palabra, se consagra, se aparta para leer la Biblia, que está orando, no necesita, hermano, un tiempo cuadrado para orar. Hay que darle un tiempo de calidad a Dios, pero en el transcurso del día podemos estar orando. Señor, ahí haciendo la comida, arreglando el carro, vendiendo la revista, despachando producto, lo que sea, puede estar orando, Señor, ayúdame, Padre, me siento así, ¿por qué no me das de tu espíritu? Ahí puede estar orando. Además de haber orado en la madrugada, en la mañana, haberse llenado. Diga conmigo, la intimidad me llena.
Esa frase la dijo ayer el pastor y me gustó mucho. La intimidad me llena, escuche, pero el ayuno me empodera. El ayuno te empodera, ¿para qué? Te hace que estés fuerte por encima de la carne para que la carne no te domine. El mal carácter, el orgullo, la prepotencia, los vicios, las debilidades, para que todo eso ya no te domine, no te controle. Pero aquí la pregunta es, ¿hay alguien que quiera la llenura de Dios? ¿Que quiera el ayuno para el empoderamiento? No, hermano, algunos estamos defendiendo nuestro estilo de vida. Y decimos, ya, el día de hoy ya no estoy mal como estaba antes de conocer de Cristo. Este estilo de vida me gusta, yo no quiero más. ¿Sabe por qué? Porque el nuevo estilo de vida que Dios quiere para ti necesita sacrificio. Y eso es algo que la iglesia no está dispuesta a pagar. Y todo tiene un precio y el sacrificio no lo quiere pagar. ¿Sí me escuchó? ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de ayunar, el sacrificio de esperar, el sacrificio del tiempo, el sacrificio del gobierno. Hay tantos sacrificios que la palabra de Dios nos lleva para que estemos esperando, pagando precio. Y dice el Señor, hijo, no vas a poder. Si no estás ayunando, si no estás consagrándote, no vas a poder. Tarde o temprano vas a estar como el que cayó a un lado del camino, como el que cayó entre pedregales o como el que cayó entre los espinos. Tarde o temprano vas a decir, ya no. Hermano, no es casualidad. Esta iglesia se basa en un proceso de transformación en donde constantemente la enseñanza y la palabra va enfocada a pagar el precio, al sacrificio, a esforzarnos a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué es lo que la iglesia quiere? Quiere un mensaje que le emocione. Por eso no somos muchos, esa es la verdad. Por eso no somos muchos y no me preocupa que no seamos muchos. Me preocupa que verdaderamente seamos siervos. Oh, hermanos, si somos verdaderos siervos, cuando llegue el tiempo de conquistar, no ocupó 33,000, ocupó 300. ¿Sí entendió? Solamente 33, se le juntaron a Gedeón 33,000 hombres. Y Dios le dijo, son muchos. Y 2 veces le dijo, son muchos, son muchos, son muchos. Llévalos a las aguas, ahí te los probaré. Y de las aguas salieron solamente 300. Pero eran siervos, eran soldados, eran gente de guerra, era gente capacitada. Tener la iglesia llena de gente que está emocionada, de gente que viene hoy y en 15 días ya no viene y cosas así. No, hermano. Y no estoy reclamando nada, simple y sencillamente el mensaje del día de hoy es, hermano, aquí hay palabra. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? Déjela bajar al corazón. La palabra es buena, no porque la dé yo, es palabra de Dios, la palabra es buena, es la mejor semilla del reino. Entonces, ¿por qué no está produciendo en usted un cambio y una transformación? Porque no la deja bajar al corazón. El intelecto, la mente nunca será buena tierra, nunca. Pero el corazón sí. Cuando la palabra cae al corazón, hermano, la persona se quebranta, llora, se arrepiente, renuncia, pide perdón. Pero en el intelecto no, solamente le da empoderamiento. La mucha letra mata. ¿Qué mata? El espíritu. La mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Entre más le echas al intelecto, más estás matando el espíritu de Dios en ti. Estás creando una fortaleza de resistencia a Dios. Es lo mismo que Moisés con el faraón. Dios le dijo, voy a generar más dureza en su corazón. Y mire, el hecho de que él iba y le hablaba en el nombre de Dios, ¿sabe qué era lo que producía? Enojo, ira en el faraón. Y al final lo que lo quebró fue la muerte de los primogénitos. Y usted conoce la historia, ya cuando él vio los resultados y todo, se encendió de ira otra vez y agarró a los soldados y dijo, no, vamos a ir por ellos. Y es de ahí de donde sale la canción, la de echó a la mar, que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. ¿Sí se acuerdan de esas viejitas? Viejitas pero bonitas. ¿Sí, amén?
Necesitamos dejar que la palabra baje al corazón, hermano. ¿Qué es que baje al corazón, pastor? Termino. ¿Qué es que baje al corazón? Medita en ella. Siempre la palabra va apuntando al corazón de la persona, no apunta a la mente, apunta al corazón. Hay personas aquí que son orgullosas, que necesitan reconocer delante de Dios su error, su falla, su resentimiento, su herida, falta de perdón, que aún aunque hemos ido a un retiro, ¿qué cree? Después otra vez crecimos en el cristianismo entre los espinos y otra vez volvieron, hermano, las heridas, los rencores, las mañas, la falta de perdón, el enojo, la ira, pero ahora con una apariencia cristiana. Y ahora somos miembros activos de una iglesia y hasta servimos, y el conocimiento, lo que predica el pastor solamente me sirve para empoderar mi intelecto. Por eso nuestras vidas no tienen cambios. Algunos deberían de tener una economía más estable. Otros deberían de haber recuperado ya su familia. Otros deberían de haber recuperado ya su matrimonio. Otros deberían de haber recuperado ya sus hijos. Pero porque no ha dejado que la palabra de Dios transforme su corazón, no hemos podido avanzar. ¿Sí me expliqué? No somos nadie, hermano. Hablando en un sentido humano, intelectual, no somos nadie. Dice la palabra de Dios, siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Lo único que Dios está haciendo en nosotros es tratar de transformarnos para seguirnos bendiciendo. Usted y yo frenamos la bendición de Dios cuando le decimos al Señor, ya no quiero crecer, ya no quiero cambiar. Y llega un momento, hermano, donde el Señor llega a un tope con usted y dice, ok, contigo ya no hay nada más, solamente disfruta lo que juntaste. La siguiente generación verá mi mano, tus hijos, tus nietos. Pero hay algunos que hemos cerrado ya el corazón y decimos, ya no quiero seguir creciendo. Y le digo una cosa, no se trata de un tema de edad, porque algunos, con todo el respeto, dicen, es que ya estoy viejo, ya estoy vieja. No. Algunos ponen ese pretexto y le argumentan eso a Dios, pero es simple y sencillamente un pretexto con Dios, porque si Él es el Dios de lo imposible, ¿usted cree que le va a importar su edad? No le importa su edad, pero a nosotros sí nos importa la edad. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos en ciclos. Y algunas temporadas que estamos viviendo nos están demandando que ya tenemos que parar, que tenemos que gobernar, que tenemos que cuidar a nuestros hijos, nuestra economía, que ya no son las mismas fuerzas. Hermano, los jóvenes se cansan, flaquean, pero los que esperan en Dios renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, dice la palabra de Dios. No es un tema de edad, es un tema de su mente. Por eso la palabra de Dios dice que renovemos nuestra manera de pensar. Si queremos una verdadera transformación, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Es que el filtro es la mente y algunos tenemos el filtro muy estrecho, hermano. Hay cosas que no se deben de analizar, de meditar, de confirmar. Simple y sencillamente se tienen que creer, porque eso es fe. Y este filtro que tenemos aquí no nos deja creer, porque a fuerzas tenemos que entender, tenemos que conocer, tenemos que comprobar, tenemos que razonar. ¿Para qué? Para crecer en orgullo y en razonamiento solamente. Y estamos empoderados con todo lo que sabemos. Pero fíjese qué tremendo. Cuando entremos delante del Señor, el Señor va a pesar, escuche esto, va a pesar nuestros frutos, no nuestros razonamientos, nuestro conocimiento. El Señor no lo va a considerar, va a decir los frutos. ¿Se entendió? Todo tiene que ver qué es lo que dejamos pasar en nuestra mente.
Deje que la palabra baje, hermano. Si baja al corazón, la palabra de Dios va a hacer lo que nadie más en toda su vida ha podido hacer. Ni su papá, ni su mamá, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni la policía, ni los castigos, ni las consecuencias. Cuando la palabra de Dios baja al corazón del hombre, hermano, lo hace que el corazón tenga como un cortocircuito y se resetee. Y diga, de ahora en adelante voy a seguir al Señor. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Yo soy fruto de haber recibido la palabra en el corazón. Nadie podía controlarme, hermano. Guerroso, delincuente, ingobernable. Y cuando recibí la palabra del evangelio en mi corazón, eso fue lo que me quebrantó y me hizo que me rindiera. Gracias a Dios, el día de hoy mi vida es completamente otra. Si no me hubiera rendido en el Señor, el día de hoy no estuviera aquí. Y no estuviera disfrutando de esta vida que el Señor nos ha dado. Pero necesita ya bajarse de ese taxi, de ese vehículo, y dejar que la palabra haga su labor en el corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Dale un aplauso ahí al Padre. Yo creo que el Señor nos ha estado hablando. Bendecimos tu nombre y te alabamos, Padre. Agradecemos la palabra que tú nos has hablado y agradecemos, Señor, que tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre. Recibe la gloria y la honra, Señor, por este mensaje, por esta palabra, Señor. Padre, lleva con bien, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendícelos, prospéralos. Guarda su vida, Señor, guarda su salud. Concédeles los anhelos de su corazón, Señor, y permíteles que ellos puedan ver tu mano obrando, Señor, en sus familias, en su corazón, en sus hijos, en sus seres amados, Señor, en el nombre de Jesús. Y muestra tu amor y tus misericordias, Señor, para con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre. Si alguno de tus hijos el día de hoy, Señor, ofrenda o diezma, yo te ruego que bendigas, Señor, a todos aquellos que lo hacen, Señor. Multiplícales al 100 por 1 y lleva, Señor, el día de hoy sus finanzas a donde tú las quieres llevar, Señor. A todos aquellos que han sido fieles contigo, Señor, bendícelos y multiplícales en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Llévalos con bien a sus hogares y que el día de hoy, Señor, la palabra nos haga meditar, Señor, en tu enseñanza y en tu presencia, Señor. Danos hambre y sed de ti, Señor, a través de este mensaje y produce, Señor, el querer como el hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, a ti la gloria y toda la honra. Y todos decimos amén.